Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hoy os acompañamos en el control Samuel y en el micrófono Rosa Varas. Tenemos hoy también con nosotros a Rafa López, presidente de la asociación que promueve el programa, y a Raúl Algarín, abogado especializado en derechos humanos, y con ellos hablaremos del tema principal del programa de hoy, las peticiones o observaciones que Naciones Unidas ha hecho al gobierno español sobre las desapariciones forzadas. Hablaremos también de la reciente apertura de la fosa de Encinasola, en el norte de Huelva, donde se han recuperado los restos de 4 personas asesinadas por el franquismo. Y en agenda, entre otros temas, recordaremos la habitual concentración en la Gavidia de fin de mes y los actos que tendrán lugar próximamente en la fosa de Cazalla de la Sierra. Hola Rafa, hola Raúl. Hola, buenas tardes. Antes de entrar en el tema de las recomendaciones que ha hecho la ONU, yo creo que lo principal también es presentaros. Tenemos a Raúl Algarín, es, como hemos dicho ya, abogado, es experto en derechos humanos y a pesar de que es una persona bastante joven, tiene una amplia trayectoria de defensor de derechos humanos colaborando en todos los temas que se le pueden presentar. Por eso mismo ha acudido a este programa, a ayudarnos a destacar ese aspecto de Naciones Unidas con las desapariciones forzadas. Hola Raúl. Buenas tardes, Rosa. Tenemos también con nosotros a Rafael López, que es el presidente de la asociación que promueve el programa. Y bueno, ya lo conocemos de otras veces, responsable de todo lo que mueve la asociación, de este programa, con otros compañeros, y también una persona muy destacada en el tema de memoria. Bueno, yo creo que vamos a centrarnos hoy en el documento de Naciones Unidas reciente del Comité de Desapariciones Forzadas, y tiene muchas cosas de mucho interés, pero quizás lo primero que os podría preguntar es ¿cómo valoráis este documento? Bueno, empiezo yo. Lo puedo decir con una frase de andar por casa. Puedo decir que ha sido un tortazo al gobierno actual por la tibieza en las actuaciones y la persecución de los crímenes de lesa humanidad de los que estamos hablando, pero también es un tortazo a quien legisló con cierta tibieza anteriormente, ¿no? Quien pudiendo legislar no lo hizo, él legislando completamente conforme a derecho internacional, con todo el potencial y todas las herramientas que el derecho internacional ofrece. Creo que también es un mensaje del poder de los derechos humanos, ya que cuando un Estado se compromete, como se comprometió España durante la legislatura anterior, en una convención, como es la convención de la que venimos a hablar, la convención de las desapariciones forzadas, muchas veces se compromete a más de lo que aparece en la letra, porque el derecho internacional tiene muchas conexiones, y de eso estoy seguro, no me quiero ahondar porque estoy seguro de que vamos a tener oportunidad de tratarlo esta tarde. Rafa, tu lectura. Bien, yo creo que el informe de la ONU es un informe fundamental para el movimiento memorialista. Aparte de que es cierto de que de alguna manera le enmienda la plana al gobierno, aunque el gobierno en el tema de memoria nunca ha tenido ninguna plana porque no ha tenido ninguna acción política. No ha tenido ninguna acción política en el tema de memoria. Creo que el informe es muy positivo para todo el movimiento memorialista porque es la ONU. No es una asociación, no es tal, no, es la ONU. Y la ONU es la Organización de Naciones Unidas. Y además, la ONU da la razón al movimiento memorialista, a lo que nosotros venimos reclamando, exigiendo al gobierno de España desde hace más de 10 años. Por lo tanto, la valoración desde el movimiento social y desde la asociación en la que yo estoy es muy positivo. Bueno, pues muy bien. Ya estábamos diciendo que tiene muchísimos aspectos muy interesantes el documento este de las observaciones, pero quizás precisamente por ser tan amplio podemos ir citando algunos de los que nos parezcan más destacados.
Yo, por ejemplo, hablaría primero, porque está primero en el documento, no porque otras cosas no sean igual o más importantes, de los plazos de prescripción del delito de desaparición forzada. Porque no leo literalmente, pero prácticamente en la letra del documento, dice el documento de Naciones Unidas insta al Estado español a que los plazos de prescripción se cuenten desde el momento en que acaba la desaparición forzada, entendiendo por tal, porque el fin de esta desaparición se acaba cuando se hallan los restos de la persona desaparecida o se restituye su identidad, o un caso que no nos afectaría a nosotros cuando la persona aparece con vida. Pero este mismo comité, el Comité de Naciones Unidas, muestra su preocupación porque el Tribunal Supremo Español ya ha argumentado en alguna sentencia que el plazo de prescripción es de 20 años y que, por tanto, los delitos cometidos durante la Guerra Civil están absolutamente prescritos. También cita el Tribunal Supremo la ley de amnistía, también lo pone en cuestión el Comité de Naciones Unidas. ¿Qué me comentáis de esto? Yo creo que hay primero que aclarar un tema conceptual con el tema de las desapariciones forzadas, y es una de las recomendaciones que hace el Comité de Desapariciones Forzadas en su informe. Hay que tener en cuenta que el Estado español, pese a que afirma que lo ha hecho, no ha regulado la desaparición forzosa con toda la magnitud que tiene el convenio. En primer lugar, porque no hay ningún artículo en el Código Penal en el que se mencione el tema de una desaparición forzada apoyada por todo el aparato del Estado, que es a lo que se refiere la Convención y lo que ocurrió aquí durante la dictadura. En ese sentido no podemos encontrar un artículo en el que nos podamos basar para encontrar el periodo de prescripción. Lo más cercano estaría en el secuestro, y el secuestro tendría como máximo una pena de 10 años, le correspondería un periodo de prescripción de 10 años en caso de que se haya pedido recompensa por el secuestro. Con lo cual, si hablamos de prescripción, no estamos hablando ya de la prescripción que correspondería a un delito que no está en nuestro Código Penal. Independientemente de esto, lo que sí recoge nuestro Código Penal en materia de prescripción es que los crímenes de lesa humanidad, y aquí estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, no prescriben. Y eso sí lo tenemos contenido en nuestro Código Penal, con lo cual tenemos incluso la norma ya establecida en nuestro ordenamiento. Y luego hay una cuestión diferente, que son dos periodos de prescripción de los que habla la Convención, y yo creo que resultan confusos cuando leemos la prensa. Incluso se manipulan un poco dependiendo de la tendencia y lo que se quiera expresar. Uno de ellos es el delito que tú has mencionado, delito de desaparición forzada, no prescribe, y esto es lo que defiende en el informe el comité, pero luego hay que tener en cuenta otro argumento que ha dado el Tribunal Supremo, que es, estamos hablando de delitos de hace mucho tiempo, los autores posiblemente hayan fallecido, etc. Lo que interesa aquí es saber que el delito, en la medida en que no ha aparecido la persona, es un delito continuo en el tiempo y por lo tanto se considera que todavía está vigente. Y esto hay que diferenciarlo de cuando el mecanismo del comité que establece el convenio entra en vigor o a qué casos va a atender. Y esto es algo completamente diferente. Uno es la jurisdicción interna, cuándo puede entender de casos que han ocurrido, y la respuesta es siempre, porque son imprescriptibles. Y otra cuestión es a partir de qué momento el comité establecido en el convenio puede intervenir. Y eso es a partir de la entrada en vigor del convenio. O sea, se pueden juzgar los delitos cometidos anteriormente. Lo que no puede hacer el comité es intervenir. No te puedes dirigir al comité para decir que ha habido una desaparición forzada y se está refiriendo al año 40. Eso no se puede hacer. Pero eso no significa que no se pueda juzgar y que no se deba juzgar. Ajá, o sea, no es lo que dice el Tribunal Supremo. No. Claro. Sí, bueno, la prescripción para nosotros es un informe fundamental, como ya dije antes, porque el hecho que claramente en el informe dice que los delitos cometidos durante la Guerra Civil y durante el franquismo son imprescriptibles, si no prescriben, es fundamental, porque primero va contra la doctrina general, va contra la doctrina de la Fiscalía General del Estado y va contra la doctrina del Tribunal Supremo, que en el auto en el que exculpan a Garzón por prevaricación, ¿no? Dice
claramente que está la ley de amnistía y está lo que ha dicho Raúl, ¿no? La gente está muerta y los delitos han prescrito. Es decir, el Tribunal Supremo en esa sentencia sabe que no es una sentencia justa, porque él conoce el derecho internacional. Los jueces del Tribunal Supremo supongo que conocen el derecho internacional, y supongo que también saben que España se acogió a ese tipo de derecho en el año 2010, creo. Es decir, que ellos son conscientes, cuando firman ese auto, de que ese auto no se ajusta al derecho internacional. Para nosotros el hecho de que sea imprescriptible, que lo diga la ONU y que obligue al gobierno español a considerar, y a los jueces españoles a considerar ese aspecto, como bien ha explicado Raúl, yo creo que es fundamental, porque nosotros cuando nos dirigimos a la Audiencia Nacional en el año 2006, nos dirigimos fundamentalmente por dos cosas, porque pensábamos que eran delitos, lo que se había cometido con nuestros antepasados era delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad, y auxilio judicial. Y ninguna de las dos cosas hemos conseguido todavía, pero creo que con el tiempo tendremos que conseguirlo. Y esto es un apoyo fundamental, claro. Uh-huh. Bueno, pues seguimos con el documento de Naciones Unidas, porque, en fin, hay otro apartado que dice, nada más y nada menos, que pide al Estado español, Naciones Unidas pide al Estado español que todas las desapariciones forzadas sean investigadas independientemente del tiempo transcurrido y aunque no se haya presentado ninguna denuncia, que los presuntos autores sean enjuiciados y que las víctimas reciban reparación. Yo creo que coincide totalmente con el movimiento memorialista, y yo destacaría también lo del enjuiciamiento de los responsables, que aquí algunas veces lo que se ha dicho, esto ya es un tema de historia, esto hay que ponerlo en pie, pero en los juzgados esto, y Naciones Unidas dice que sí. Bueno, yo creo que simplemente en España se ha jugado un poco a nivel político, con el miedo, con los temores anteriores, y no se ha trabajado en crear una sociedad democrática de raíz en la que se reconozca cómo ha sido el pasado y se pueda empezar a construir algo nuevo. De hecho, es un tema absolutamente recurrente porque no está solucionado, porque las víctimas no recibieron ningún tipo de reparación. En este sentido es importante, las víctimas ya empezaron desde hace mucho a pedir reparación. Lo importante, y lo que yo destacaría en este caso, es que la ONU afirma que no es necesario ni que intervengan las víctimas, que es que el Estado ya tiene la obligación de investigar, porque tiene suficientes indicios y porque tiene los archivos y toda la información como para remover cualquier cuestión y ir al fondo y encontrar cuál fue la verdad y mostrarla a la sociedad. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo... vamos a ver. El informe de Naciones Unidas, de alguna manera, dice, obliga al Estado. Nosotros hemos venido pidiendo desde hace más de 10 años que constituimos las asociaciones, hemos venido pidiendo que es el Estado el responsable de la recuperación de la memoria, que es de tal magnitud el número de desaparecidos, de fusilados en este país, que no puede ser una carga para los familiares. Es decir, que tiene que ser el Estado. Y el Estado, por lo que no ha considerado que esto sea un tema de urgencia, ni lo ha considerado siquiera. De hecho, las medidas que se adoptaron durante la ley de memoria, ¿no? Pues ahora, cuando ha llegado el PP al poder, se las ha cargado todas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que obligar, tenemos que pedir y tenemos que exigir que sea el Estado el que se implique en este tema, que no podemos ser los familiares, que no podemos ser las asociaciones, que las asociaciones, pues tenemos el músculo que tenemos, pero no pueden ser las asociaciones como estamos haciendo, que ahora vamos a enterrar a 109 en Casalla, o que estamos exhumando una fosa en Encinasola, ¿no? Así que tiene que ser el Estado tiene que comprometerse con esto. Esto en realidad también lo cita el documento de Naciones Unidas, dice eso, que no puede ser que la localización e identificación de las personas desaparecidas dependa de los familiares, y recuerda que la búsqueda de las personas desaparecidas es obligación del Estado. En este momento, yo personalmente creo que poco se ha hecho en democracia con los sucesivos gobiernos en este tema, muy poco, pero en este momento estamos en un retroceso grande, ¿no? Porque no hay ayudas, no hay
Sí. Han desaparecido organismos específicos para esto. En este momento hemos dado un paso atrás, porque el PP, cuando llegó al gobierno, con la excusa de la crisis, cerró cualquier tipo de subvención para la recuperación, subvención que son a proyectos finalistas, proyectos finalistas concretos, que ellos tienen toda la documentación de todo este tipo de proyectos y saben lo que se ha gastado el dinero, porque Rafael Hernando estaba haciendo unas declaraciones, desde mi punto de vista, impresionantes, ¿no? Y de total y absoluto despreciables con respecto a las víctimas, etcétera. El gobierno ha quitado las subvenciones, pero no la ha quitado totalmente, porque se la ha dado a la Iglesia de la Macarena, le va a dar 1,5 millones de euros, y se lo ha dado al Valle de los Caídos para restaurar parte del Valle de los Caídos. Eso no, eso sí. Se le ha quitado a las asociaciones. Ha cerrado la oficina de víctimas. Ha mentido a la ONU, porque dice que aquí se ha hecho acciones de recuperación de memoria y que aquí se está haciendo. Eso no es cierto, el Estado no lo ha hecho el movimiento social, lo poco o lo mucho que hayamos hecho. Y está obstaculizando la acción de la querella argentina de la jueza María de Servini, está obstaculizando esa acción, ¿no? Porque, bueno, hay un auto, un auto de la jueza, el que el gobierno de España y que los jueces españoles todavía no han dicho nada. Precisamente, es que Naciones Unidas parece que ve todo, o sea, lo tiene muy claro, diríamos, porque también dice que pide al Estado español que asegure el auxilio judicial necesario a las autoridades de otros estados partes, como sería España, o en este caso Argentina, que así lo soliciten, en el marco de investigaciones de posibles casos de desaparición forzada. A mí esto me parece que cuadra totalmente, no sé cómo lo veis, con el tema de la querella argentina, ¿no? No solamente cuadra, sino que está previsto en el marco legislativo del que nos hemos dotado. Es perfectamente admisible. En la legislación actual, la cooperación judicial es un hecho en papel. Cuestión distinta es pues las objeciones, los impedimentos que pueda poner el Estado a la hora de colaborar con la justicia argentina. En cualquier caso, me parece súper interesante que con este tema desde Argentina se haya recuperado el concepto de jurisdicción universal. El hecho de que crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad se puedan juzgar en cualquier parte del mundo, independientemente del territorio, independientemente de la nacionalidad, sin necesidad de que haya esa conexión nacional que por retroceso en nuestra legislación rápidamente nos aprestamos, creo que fue en la última reforma en 2009, en matizar para que solamente pudieran ser nacionales nuestros, o que el que hubiese cometido el crimen, el autor del crimen, estuviese en nuestro territorio, conexiones de ese tipo. Sin embargo, en Argentina son mucho más amplios y tienen este concepto de justicia universal, gracias al cual quizás podamos hacer algo. Sobre este tema también quería comentar que tiene interés el hecho de que si prosigue el procedimiento y realmente hay un juicio efectivo con todas las garantías, nos podemos encontrar casos en los que hay personas vivas juzgadas, que es súper importante pese a que hayan pasado tantos años, ¿no? Cuestión diferente es el absurdo y ridículo internacional que, a mi entender, hace España, haciendo que Argentina juzgue unos crímenes que perfectamente en una democracia se deberían juzgar aquí sin ningún tipo de problema. No quiere decir que no se deban juzgar en Argentina, no implico eso en lo que digo, sino que aquí perfectamente con los medios que tenemos se puede hacer, simplemente no se quiere. El discurso que se da, digamos, más conservador o más oficial sobre la intervención de Argentina se para solo en que es una vergüenza que otro país venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Lo que no se dice... Que es una vergüenza consentida. Claro, que es una vergüenza que tenemos que pasar porque nosotros no lo hacemos. Y está amparado en el derecho internacional, lo que está haciendo Argentina. Bueno, hay otros muchos puntos. Se pide también la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar las violaciones de derechos humanos en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. Se pide en este caso lo que se podría llamar una comisión de la verdad, y no hemos comentado antes que también cuando se habla de la búsqueda de personas que no son, esta búsqueda de las personas desaparecidas no debe ser tema de los familiares, también ahí se pedía un órgano específico que unificara este trabajo
dependiendo siempre del Estado. Otra vez son reivindicaciones del movimiento memorialista, lo de la Comisión de la Verdad, que la conocemos por otros países extranjeros, que no sabemos porque aquí no se puede hacer, también es una reivindicación antigua, y además que incluso últimamente ha habido una presentación de un anteproyecto de ley de partidos, de diferentes partidos, todos más o menos progresistas, pidiendo esta Comisión de la Verdad. Sí, sí. Hombre, yo creo que aunque sea reiterativo, decir que este informe es un aval impresionante al movimiento memorialista, que es la ONU la que lo hace, la que lo dice, que la petición de la Comisión de la Verdad, y aquí en España ya hubo un intento de crear una Comisión de la Verdad, y de hecho por parte de Andalucía estaba Paco Espinosa, el historiador, que fue un intento de los que hizo Garzón cuando cogió en la Audiencia Nacional el tema de los desaparecidos. Y bueno, es que es fundamental. Nosotros ahora mismo hemos creado un grupo, casi 100 asociaciones a nivel nacional, hemos creado una plataforma por la Comisión de la Verdad, ¿no? Y es fundamental porque, primero, que se constituya, segundo, que sean independientes las personas que estén en la Comisión de la Verdad, y que se investigue en profundidad los crímenes del franquismo. Eso es fundamental. Y esa Comisión de la Verdad indudablemente tiene que tener el apoyo del Parlamento, ¿no? Hay muchos parlamentos, muchas instituciones que están apoyando la creación de la Comisión de la Verdad, ¿no? Igual que están apoyando la querella argentina, el Parlamento andaluz, en una proposición no de ley, muchos ayuntamientos están apoyando ese tipo de medidas. Por lo tanto, creo que estamos en una situación positiva en lo que nosotros ya venimos reclamando desde hace tanto tiempo, ¿no? Raúl. No, yo con el tema de la Comisión de la Verdad diría dos ideas clave. La primera, la importancia que tiene, porque es un foro de diálogo en el que participan tanto autores como víctimas, como expertos en temas de derechos humanos, que sirven solamente para aclarecer los hechos y crear el hilo, darle forma al hilo de la historia, sino que también contribuye a las investigaciones y no sustituye en los procesos judiciales. Entonces es un complemento necesario. Naciones Unidas tiene creadas, al menos ya promovidas, la creación de al menos 35 comisiones de la verdad. Esta sería una más. Hay experiencia de sobra, y España, incluso en pronunciamientos internacionales en determinados países, ha defendido la idea de las comisiones de la verdad. Lo que pasa es que parece que nos cuesta aplicarnos el cuento a nosotros mismos, ¿no? Porque puede ser duro, es difícil, pero es absolutamente necesario para el discurrir óptimo de nuestra historia futura, vamos. Podemos seguir con el documento de la ONU, pero yo de todas maneras ahora se me ocurre una cosa. Habiendo dicho que se ha presentado este anteproyecto de ley en el Parlamento, va a ser una pregunta retórica, pero ¿qué creéis que va a pasar con este anteproyecto de ley? Y lo más, digamos, lo que podéis valorar quizá más cada uno, ¿en qué situación nos pone? Que una cosa, estas recomendaciones y los anteproyectos de ley que se pueden presentar aparte de partido, ¿qué posibilidades tienen de salir? ¿Y en qué situación quedamos cuando un organismo como Naciones Unidas viene reclamando una serie de cosas, algunas desde hace mucho tiempo? Yo recuerdo la derogación de la ley de amnistía, ya se ha dicho por la ONU hace lo menos 5 o 6 años, lo he escuchado yo. ¿En qué situación quedamos? ¿El anteproyecto te refieres al andaluz? No, al anteproyecto de ley que pide la creación de la Comisión de la Verdad. ¿Qué va a pasar en el Parlamento? No lo imaginamos. No lo sabemos. Lo imaginamos. Si sigue el PP como mayoría absoluta, pues nada, no se constituirá. Claro. Y bueno, cuando haya un cambio de gobierno, esperemos que se constituya y que se cree. De hecho, aquí en Andalucía se está debatiendo, y el sábado hay una reunión de gente de la memoria, se está debatiendo el anteproyecto de ley, un proyecto de ley de memoria democrática andaluza, que de alguna manera recoge la creación de una Comisión de la Verdad. Una Comisión de la Verdad que, lógicamente, estará circunscrita a Andalucía, ¿no? Si se crea en Andalucía. Yo creo que, como dice Raúl, es fundamental. Vamos, tampoco pasa nada. Una Comisión de la Verdad no es por poner patas arriba al país, es simplemente analizar, investigar con gente independiente, con las víctimas, con todo. Es decir, nosotros ya sabemos mucho de los verdugos, es decir, porque concretamente en el pueblo, en Almonte,
pues sabemos la lista de los 86 que fueron los que fusilaron a los 100 y pico de Almonte. Ese se conoce. Es decir, que no pasa nada, porque la mayoría están muertos, pero se conoce. Y ese es un paso que tiene que dar también el movimiento memorialista. Es decir, también tenemos que conocer, sin ningún tipo de revancha ni nada, pero también tenemos que conocer esa información. Esa información es importante porque complementa todo el trabajo nuestro. No, yo diría que, saliéndome un poco de lo jurídico, hacer una referencia a cuando estudiaba historia en el colegio. La época de la dictadura nos la saltábamos, porque no se sabía gestionar la información. Los propios profesores no sabían ni al alumnado que se enfrentaban ni cómo impartir esa materia. Pues una comisión de la verdad podría tener perfectamente ese uno de sus objetivos. Uno de los productos que sacaríamos de la comisión de la verdad sería tener una versión oficial y realista de la historia. Y esto es absolutamente objetivo. Estos fueron los resultados de la Comisión de la Verdad. Esto fue lo que sucedió. Aparte de los gobiernos, los nombramientos y las cuestiones políticas que se estudian, pero que hubo de trasfondo en toda la dictadura, que perfectamente se pueda estudiar y se conozca, sin necesidad de que esto signifique ningún tipo de rencor. El rencor existirá mientras no haya una reparación a las víctimas. Eso por supuesto. Eso es lo que Sí, dice está claro. el movimiento memorialista, que las heridas no se cierran de cualquier modo. La herida hay que cerrarla, pero hay que cerrarla en condiciones. Hay que cerrarla bien. Sí. No. Y además yo creo que si todo este trabajo se hiciera y fuéramos capaces de sumar las fosas, etcétera, todo este trabajo de recuperación, yo creía que maduraríamos, el país democráticamente maduraría, porque de alguna manera es una democracia controlada, una democracia vigilada. Pues no se puede nada más que ver la televisión, algunos dirigentes del PP lo que dicen, ¿no? De alguna manera eso te da pie a que esto es una democracia bastante vigilada. Por lo tanto, yo creo que todo este trabajo y todo el trabajo que está haciendo el movimiento social, que ha sido muy criticado, el movimiento social de memoria, que ha sido muy criticado, yo creo que es un trabajo de fortalecimiento de la democracia. Sí, yo también. Podríamos hablar muchísimo de muchas cosas, pero claro, el tiempo que tenemos es el que tenemos. A mí me ha llamado la atención, me parece importante destacar que el informe o el documento de observaciones del Comité de Naciones Unidas habla también de los niños robados. Los niños robados es un fenómeno que parece que se ha prolongado muchísimo en el tiempo. Quizás no siempre ha tenido el mismo origen, o quizás en un momento tuvo un contenido, una motivación más ideológica, y en los últimos años a lo mejor ha tenido una motivación más económica, por decirlo de algún modo. De todas maneras, aquí se cita porque relacionado con desaparecidos, claro, son niños desaparecidos, pero relacionado con memoria hay un número importante de niños. Sí. Ahí, bueno, yo tengo un informe de Falange. Un informe de Falange que daba un dato de 30 y tantos mil niños. 30 y tantos mil niños que fueron, desaparecidos unos, dados a familias, ¿no? a determinadas familias otros, exiliados a Rusia, a Francia, etcétera. 30 y tantos mil. Pero el que más ha investigado y el que más sabe de niños robados es Ricard Viñes, que es un historiador catalán que tuvo unas jornadas en Huelva, que fue cuando empezó a hablar del niño robado en el año 2004, y él ya daba en Andalucía la cantidad de niños, que aproximadamente daba una cifra de 9.000. Impresionante, ¿no? Porque fue el que empezó a hablar de eso. Y es verdad que, que eso llegó casi hasta los 80. Hay casos del año 80 y tanto, es decir, ya en plena democracia, que se intercambiaban los niños, que se quitaban los niños a las madres y eso. Yo creo que es un trabajo también que hay que indudablemente abordar, ¿no? Porque es un trabajo de desaparecidos, porque esos niños no son conscientes de quién eran sus padres, y los que son conscientes de quién eran sus padres hay que investigarlos y hay que trabajar ese tema. Yo solamente quería hacer una reflexión diferenciando un poco, pues como tú hacías en la introducción, ¿no? El hecho de las desapariciones forzadas de menores, niños robados durante la dictadura, de los últimos casos que son a lo mejor los más conocidos por las personas que nos están escuchando, donde sí que puede haber una responsabilidad estatal en caso de que el aparato del Estado haya conocido determinados casos y no se haya investigado suficientemente los casos de desapariciones de los niños en hospitales o de robos directamente de los niños, pero en los que hasta ahora a mí al menos no me queda claro que fuese promovido por el Estado, ¿no? Que sería lo que quedaría dentro de la Convención. Muy bien.
siguiendo con el documento o terminando ya con el documento fija plazos. Aunque en algún momento se dice que es una obligación del Estado que ha firmado la Convención, atender las observaciones, yo no sé si nos podéis aclarar hasta qué punto obliga esto al Estado español. En todo caso, hablando de los plazos, hay un plazo que creo que es el que se refiere a la búsqueda de los desaparecidos, enjuiciamiento de responsables y la reparación de las víctimas, que tiene un plazo de menos de un año. Naciones Unidas dice el 15 de noviembre del 2014. ¿Esto cómo lo leemos? ¿Qué significa? Bueno, ¿que vamos a pasar vergüenza el noviembre del 2014? Por parte de la comisión, el que diga eso me parece plausible, en el sentido de que se propone hacer un seguimiento al dictamen que ya se ha tenido con España. Hacemos estas recomendaciones, pero dentro de un año queremos revisar a ver de qué manera ha avanzado el Estado. Esto para nada va a vincular a España a tener en esa fecha hechos los deberes. ¿Qué puede ocurrir el año que viene? Pues sinceramente yo tengo poca esperanza con respecto a ningún avance en esta materia. Es más, es que la Convención solamente prevé como mecanismo de control el propio comité y los informes que se presentan al comité. Si un Estado que se ha comprometido no presenta informes en tiempo y forma al comité, no hay ninguna represalia de ningún tipo, más allá de poner internacionalmente la cara colorada. Esto va a depender también del carácter del gobierno. Si un gobierno no le interesa los derechos humanos, difícilmente se le pondrá la cara colorada cuando le indiquen que están violando los derechos humanos un año después de haberlo dicho ya el informe. Sí, yo coincido con Raúl. Yo creo que, bueno, como el gobierno tiene que informar al comité, tiene que informar de las acciones que ponga en marcha a lo largo de este año, es decir, las acciones dirigidas a la consecución de estos objetivos. Dado los pasos que están dando con el tema de la querella, con el tema del propio comité y tal, yo no espero que el gobierno español haga nada. Y es cierto, es decir, que dentro de un año, ahora, en el 15 de 2014, y en el siguiente plazo, que son 15 de noviembre de 2019, en el que tienen que estar implementadas todas estas medidas, ¿no? Me imagino que será otra vergüenza internacional para España. Estamos en periodo de reforma del Código Penal y de enjuiciamiento criminal, y eso es lo que prevé el comité como una gran oportunidad para que determinadas reformas se introduzcan. Por las noticias que vamos teniendo del desarrollo de lo que va a ser el cuerpo normativo futuro, vemos que la tendencia es la restricción de otro tipo de derechos y para nada la promoción de los derechos humanos, con lo cual creo que ya podemos hacer cábalas de qué va a suceder dentro de un año. Tenemos que terminar el tema. Me vaya a permitir que voy a hacer yo el último comentario, porque también el documento de Naciones Unidas pide que se difundan las observaciones que Naciones Unidas hace al Estado español. Yo creo que es lo que estamos haciendo aquí, y cuando decimos que no va a cambiar nada, yo creo que la opinión pública española puede también asumir este tema, digamos, de una manera con una mayor sensibilidad. Yo creo que en España ha habido un discurso oficial, que el tema de memoria era un tema que solo servía para enfrentarnos y que solo interesaba a una poca de gente. Y bueno, y documentos como el de Naciones Unidas, que dice además que esto tiene que llegar al estamento judicial y tiene que llegar a la propia sociedad española, pone en evidencia que el discurso oficial español no se sostiene en cuanto cruzamos la frontera. O sea, la actitud española con este tema, yo personalmente creo que es una vergüenza, y que nos lo vienen a decir siempre gente de fuera, porque aquí seguimos oyendo ese rum rum de que esto es muy peligroso, porque lo que decíamos antes, porque nuestra sociedad parece que es siempre menor de edad y en cuanto se nos suelta nos vamos a matar todos. Pues no sé cómo estamos avanzando. Bueno, esta era el último punto de difusión que tenía yo interés. Pues terminamos este tema. Creo que Raúl se tiene que marchar. Sí. Raúl Algarín. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente. Ya esperamos contar contigo en otras ocasiones. Cuando queráis. Bueno, pues
Bueno, pues como siempre vamos un poquito justitos de tiempo, pero queríamos también en este programa hablar de la exhumación que se está llevando a cabo de la fosa de Encinasola. Seguimos teniendo a Rafa, y la exhumación esta la está llevando la asociación nuestra. Yo también soy de la asociación, Amija. Cuéntanos un poco, Rafa, ¿qué es lo que se está haciendo allí? Bueno, pues esta exhumación tiene una historia larga, ¿no? Fue hace unos 5 años cuando Gabriela Vázquez López se dirigió a la asociación pidiendo que por favor exhumáramos el cuerpo de su hermano. El cuerpo de su hermano estaba enterrado en una fosa, que en principio pensábamos que era una fosa en la que había solamente una persona, que era Eusebio, pero después, cuando fuimos a hacer el trabajo, pudimos comprobar por datos, por historiadores locales y tal, que había al menos 5. Después de todo eso hemos intentado buscar financiación, hemos firmado un convenio con la Diputación de Huelva y que nos ha posibilitado esa posibilidad de exhumación. También hemos solicitado al Ayuntamiento la autorización de la exhumación, en fin, todo el trámite burocrático y administrativo que ha sido complejo, y a la Junta también que nos ha autorizado la delimitación, la cata, etcétera. En definitiva, ahora mismo la fosa está abierta y en principio aparecen 4 cuerpos. Pensamos que a lo mejor superpuestos en otros niveles puede que haya algunos más, pero así está. Es decir, la fosa está abierta, está delimitada, está comprobado con un informe arqueológico forense de que las víctimas fueron asesinadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen balas, hay lesiones perimortem, hay fracturas de mandíbula, tiros en la nuca, etcétera, y hemos comprobado eso. Y además, una de las consideraciones que nosotros tenemos es recuperar la memoria, pero es la verdad por un lado, pero también la justicia. Y para nosotros, y para la asociación, y para el movimiento social, es muy importante que los jueces se pringuen, que vayan, que vean lo que son las fosas, lo que tienen las fosas. Y nosotros el día 20 de noviembre presentamos una denuncia en el juzgado de Aracena, que es el juzgado competente, territorial competente de Encinasola, con toda la información, con una solicitud por parte de la asociación de la denuncia, una denuncia por parte de la asociación y un informe arqueológico forense de los arqueólogos y del forense que está haciendo la exhumación o está haciendo la delimitación, cata, eso de la fosa. Y además, el mapa de fosa de la Junta de Andalucía. Presentamos todo esto y ahora estamos a la espera que la juez decida lo que sea, bien actuar, bien mandar al secretario judicial. Normalmente se manda al secretario judicial, se coge unas muestras, se datan la muerte y después se decide por parte de la juez, se decide la exhumación o lo que decida ella, pero en principio queremos que la justicia tome conciencia de este tema. Hemos entrado ya en el tema de la participación de la justicia, digamos, en una exhumación. Pero yo tengo entendido que generalmente es obligado a hacer la denuncia y que el juez vaya, pero el resultado, creo que la inmensa mayoría de las veces que los jueces no van. ¿Y qué pasa entonces? Pues no pasa nada, es decir, cuando los jueces no responden, nosotros hemos exhumado varias fosas y en muchas de ellas los jueces no han respondido. Hemos presentado la denuncia y no han respondido. En la que respondió fue en Zalamea y respondieron al año. La fosa estaba fuera del término municipal del cementerio y respondió al año. Y en esta esperemos que respondan. Un plazo prudencial, un mes y medio, 2 meses. Si la juez no responde, no dice nada, pues nosotros ya solicitaríamos la autorización de exhumación de los restos para dignificar el enterramiento. En definitiva, lo que se pretende es exhumar los restos, ver la fosa, analizar los individuo a individuo, todas las lesiones que tienen, todo, hacer un informe pericial en condiciones, presentar una denuncia en el juzgado y dar conocimiento al menos al juzgado de lo que está sucediendo en esta fosa. Y una vez que hagamos todo eso, pues los restos, bien lo que decidan los familiares, hacer el estudio de ADN, lo que decidan los familiares. Normalmente lo que deciden los familiares es que sigan juntos, pero dignamente. Tengo entendido que en el protocolo de exhumaciones de Andalucía se establece esta obligación de comunicarlo en el juzgado
A mí, bueno, quizá como profana me suena que hay aquí una contradicción, ¿no? Porque el protocolo de exhumación pide algo que, digamos, el estamento judicial, ya vemos lo que queramos, no responde a eso. Entonces, sí, es los jueces van por una vía y los juzgados territoriales van por su vía. Cuando nosotros pusimos la denuncia a Garzón se inhibió de la acción y se lo pasó a los juzgados territoriales. Por los juzgados territoriales de que las denuncias que nosotros habíamos puesto no actuaron, simplemente archivaron la denuncia. Hay otro juzgado, una juez en León, creo, y en Zaragoza, pues sí, se personó en la fosa y tal. Pero que lo normal es que no... Bueno, lo normal hasta ahora ha sido que no actúen. Pero claro, no actúan porque los jueces tienen una instrucción directa de la Fiscalía General de Estado y del Tribunal Supremo, ¿no? Que son delitos que han prescrito, el tema de la amnistía y el tema de los muertos, de los culpables ya que han desaparecido. Entonces, claro, muchos jueces se apoyan en eso para no actuar, ¿no? Aunque considero y espero y deseo que a raíz de lo que hemos estado hablando del informe de la ONU, a raíz de la nueva sensibilización por parte de la justicia después de lo de Garzón y a raíz de alguna manera de espaldarazo de ese informe al movimiento social, los jueces tomen más conciencia y actúen, ¿no? Yo creo recordar que cuando la justicia argentina ha abierto la causa allí contra los crímenes del franquismo, el gobierno español ha dicho que aquí sí se investigaba y se trabajaba jurídicamente sobre eso. Esto también es contradictorio. El gobierno español ha mentido. El gobierno español ha mentido porque no es verdad, no se está trabajando como yo creo que como creemos todos que hay que trabajar en este tipo de cosas. Sí, no, aquí lo que se está haciendo es un trabajo desde las organizaciones y desde los familiares, con apoyo puntual de los gobiernos locales, autonómicos y municipales, apoyos puntuales, pero no ha habido una política de memoria, que es un poco lo que nosotros siempre hemos demandado, una política de Estado, una política de memoria. Y ese Estado es el Estado central, en la Junta, en los ayuntamientos, pero no ha habido una política de memoria, una política que englobe todas las acciones de memoria y esto sea algo más que de lo que tengamos que superar, ¿no? Es decir, que lo que hemos dicho antes, la democracia hay que fortalecerla haciendo la recuperación de la memoria. Creo, y también cito de memoria, que una denuncia que se hizo desde la Junta de Andalucía, creo, sobre unas exhumaciones que se hicieron en el barranco de Biznar, posteriores a la búsqueda de Lorca, también ha pasado lo mismo, que lo han denunciado, sí, pero que tampoco el juez ha aparecido por allí. Ha archivado la causa, ha archivado la denuncia, sí. O sea, esto es lo habitual, sí, que los jueces o archiven o no vayan y tal. Es decir, la justicia no toma conciencia, no ha tomado conciencia del problema de la desaparición en España. El gran problema de desaparición en España, que tenemos al menos 150.000, y yo creo que ese dato que lo dio Garzón se queda corto. Volviendo a Encinasola, que es un pueblo bastante pequeñito. Sí, 2.000 y algo de habitantes. ¿Se tiene idea de qué personas pueden estar ahí? Nunca se sabe seguro. No, en la fosa en principio, según los historiadores locales, hay 5 personas. Y además se saben los nombres y tal, serían fáciles de identificar. Pero la represión en Encinasola fue mayor. Algunos historiadores dicen que sobre 30. Pero bueno, lo que nosotros estamos haciendo ahora, la exhumación que estamos haciendo son sobre 5 personas. Estamos trabajando en una exhumación que pensamos que hay 5 personas. Que abriste a petición, la fosa, a petición de familiares que creen que ahí están sus... Sí, lo abrimos, lo hemos abierto y hemos trabajado por la petición de Gabriela y de Celso. Gabriela era la hermana de Eusebio, uno de los fusilados, y Celso es nieto de José, que era otro de los fusilados. Y hay 3 más que la familia no ha aparecido. Bueno, ha aparecido posteriormente una, pero no ha solicitado ellos no solicitaron la sumación. Digamos, una fosa más abierta con esta de Encinasola, pero ¿cuántas fosas puede haber en España? ¿Y cuántas personas pueden albergar? ¿Cuántos desaparecidos pueden estar en esa fosa? En España el dato oficial son 2.542 fosas. Pero yo creo que es muy poco, porque no todas las comunidades colaboraron con la oficina de víctimas.
que dependía de Presidencia, la Oficina de Víctimas. Y la Oficina de Víctimas fue el que hizo el mapa a nivel nacional. Aquí en Andalucía había 614, 615. Y yo creo que no hemos llegado a 30. No hemos llegado a 30. Y bueno, hay un gran trabajo por hacer. Es verdad que todas las fosas no se van a poder sumar, porque hay muchas se han construido nichos encima, carreteras, etcétera. No todas se van a poder sumar, pero muchas de ellas sí. Y la de Encinasola es una más, ¿no? También se va a sumar, se está trabajando en la de Cama, la de los mineros de Cama. Los mineros de Huelva que mataron en La Pañoleta. Vuelve a poner en evidencia la razón que tiene Naciones Unidas cuando dice que esto no se puede solventar a base de subvenciones dadas a organizaciones de familiares. Mira, nos queda poquito tiempo y, bueno, queríamos dar algunos apuntes de agenda y quizás el primero que podríamos dar, porque está relacionado con el tema de la fosa, es lo que se va a hacer el próximo 6 de diciembre, sábado, en Cazalla de la Sierra. Cuéntanos. Bueno, en Cazalla de la Sierra nosotros abrimos una fosa que nos costó también mucho trabajo, mucho tiempo de esto, y exhumamos a 109 cuerpos. Y bueno, con la gran colaboración del Ayuntamiento, indudablemente, con el apoyo del Ministerio de Presidencia en su día, lo que se va a hacer es dignificar el enterramiento. El Ayuntamiento ha hecho una especie de mausoleo y lo que se va a hacer, indudablemente individualizados los cuerpos, se ha hecho el estudio de ADN que seguramente para el día 6 no estará porque es un tema complejo, son 109 y es complejo porque me decía el técnico que la cantidad de ADN de una muestra era pequeña y tenían que hacer 3 muestras, en fin, que eso complejiza un poco el tema. En definitiva, se va a enterrar a los 109 personas que se exhumaron en la fosa de Cazalla y se va a enterrar el día 6, imagino que será... Bueno, va a ser un acto público, ¿no? Un acto público, claro, indudablemente, y de reconocimiento y homenaje. Más o menos claro. 109 personas allí enterradas. 109 personas. Pues, bueno, podríamos ya entonces pasar un poquito a contar algunas de las cosas que va a haber en los 15 días, algunas, porque no lo tenemos todo, relacionadas con memoria que va a haber hasta que nos volvamos a encontrar aquí en el próximo programa, que es dentro de 15 días, dentro de 2 martes. Pues el próximo viernes 29 se va a presentar el libro Perseguidos de Rafael Moreno. El libro recoge la historia real de 5 personajes perseguidos por el franquismo y recoge también la historia de las que se ha dado en llamar las Rosas de Guzmán, 9 mujeres que dicen fueron violadas y asesinadas por las fuerzas golpistas en Puebla de Guzmán, que no son las únicas, represaliadas por el franquismo del pueblo, porque según parece después fusilaron a 6 mujeres más de este pueblo. La presentación del libro Perseguidos va a ser el viernes a las 8 de la tarde en La Carbonería, en la calle Levíes de Sevilla. El sábado 30, la Dirección General de Memoria Democrática organiza una jornada sobre políticas públicas de memoria democrática en Andalucía. Para asistir a esta jornada es necesaria inscripción previa. Entonces, vamos a dar el teléfono. El teléfono es 955 04 1116. Lo vamos a decir otra vez. 955 04 1116. Suponemos que también se podrá encontrar información en la web de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que es de donde depende la Dirección General de Memoria Democrática. No sabemos si quedarán plazas o no. Los interesados, pues que llamen ahí y se informen. Y también el sábado 30, como todos los últimos sábados de mes desde hace ya varios años, tendrá lugar la concentración de todos los interesados en reclamar justicia para las víctimas del franquismo, que se celebra en la Plaza de la Gavidia de Sevilla, una concentración que se celebra, como decimos, todos los últimos sábados de mes a las 12. Y bueno, solo decir que es de muchísima tradición y que la Plaza de la Gavidia en algunos sitios se empieza a llamar la Plaza de Mayo de Sevilla, recordando las manifestaciones o los encuentros allí de las abuelas de Argentina en la Plaza de Mayo. Y poco más. Acabamos, le damos las gracias a Rafa, se la damos a Raúl otra vez, aunque ya no está con nosotros, ya lo hemos despedido antes.
Os recordamos que nuestra próxima cita, como hemos dicho, será dentro de 2 semanas. Concretamente, será el martes 10 de diciembre y, como siempre, a las 6 de la tarde aquí en Radiópolis. Ese día, ya os lo comentamos, nos va a acompañar Paqui Maqueda, que estará ya de vuelta del viaje a Argentina que realiza un grupo de españoles, entre ellos algunos andaluces como Paqui, y donde van para entrevistarse con la jueza María de Servini. María de Servini, que está llevando la querella contra el franquismo en ese país. Hasta entonces, salud y memoria.